desde cómo empecé a hacerla, ¿no? A ver, yo empecé a ejercer, pues, no sé, la crítica porque me acuerdo mucho que iba a exposiciones de amigos artistas que tenían un trabajo súper interesante y nadie hablaba de ellos. O sea, si yo veía los periódicos nacionales, siempre se hablaba de lo que estaba en Bellas Artes, y ni siquiera todo, ¿no? Pero si había temas, tenían que ver Bellas Artes, MUAC, no sé, Munal, ¿no? Como lugares así muy típicos del arte, y lo que estaba vivo, así produciéndose en la escena quizá un poco más local, no aparecía. Y entonces a mí me parecía que había un vacío ahí en el que no estábamos viendo la producción de las personas que no formaban parte de esa hegemonía, ¿no? Entonces yo empecé a escribir sobre arte sin tanta conciencia de que era crítica o no, simplemente quería escribir sobre arte porque yo sentía que faltaba que alguien estuviera rastreando y hablando de esas cosas que eran interesantísimas, y así fue como empecé a hacerla. Pero entonces a mí siempre me había interesado estas cosas de las que no estaban hablando los demás, que tuvieran visibilidad, porque ahí estaban, existían y eran trabajos interesantísimos. Y además porque hay una maldad terrible en el sistema en el que cuando un artista pide una beca, le preguntan, ¿y quién ha escrito sobre ti? Y nadie escribe sobre ti porque no están rastreando, no sé, o sea, o muchos, bueno, los que tienen oportunidad pagan las notas en el periódico. O sea, muchas notas de cultura que vemos cotidianamente son pagadas por los artistas, ¿no? Algunas, muchos, una buena parte, ¿no? Tampoco quiero decir que todas, pero una parte sí. Algunos otros periodistas no siguen, pero también, o sea, como que el periodismo, y no solo en arte, se ha corrompido muchísimo. O sea, no solo las notas de arte, ¿no? Notas de política, notas de social, o sea, son pagadas para estar ahí. Entonces no había como esta labor, y fue así como empecé a escribir. Entonces por eso aunque, o sea, en otros momentos, o puede ser un lugar de poder, pues también puede ser un lugar de empoderamiento, ¿no? Más bien, y creo que eso era lo que a mí me interesaba, ese lugar de empoderamiento, pero desde los otros que no tenían ese lugar ahí, ¿no? Y no sé, y yo también un poco tiene que ver como cómo concibo el ejercicio de la crítica de arte, que justo antes era vista así, ¿no? Como yo te evalúo y digo si vales o no la pena, si eres bueno o no. Y a mí más bien me gusta entenderla como desde otro punto desde otro lugar, que es como un puente entre el público y la obra, porque nos cuesta mucho trabajo, o sea, a una persona que no tiene tanta formación en arte le cuesta mucho trabajo a veces entender el arte contemporáneo, porque cuando vamos en la escuela, si tenemos suerte, llegamos a los cubistas, ¿no? Y por eso todo el mundo adora a Picasso, porque sí lo entiende, porque sí lo vio en la escuela. Pero luego, fuera de eso, tenemos un gran vacío histórico, así de aprendizaje pues en todos los niveles, ¿no? Entonces también me parecía que era interesante e importante como fungir o funcionar un poco en ese puente, ¿no? Entre lo que estaba tratando de construir un artista con su pieza, y estas cosas que a veces no son tan fáciles de ver. Sí, claro. Por ejemplo, el caso muy particular tuyo de escribir sobre Omar Gámez, que es este fotógrafo genial. Por favor, anótenlo, porque es una gran propuesta y que, como dices perfectamente, ha sido periférico, ha sido difícil de entender sus temas. ¿Puedes hablar un poco de ello? Sí, Omar Gámez. Pues Omar Gámez es un chico que trabaja toda la temática, bueno, muchas temáticas asociadas a la sexualidad gay. Entonces, una de sus primeras piezas fue Costa de Caparica, y en Costa de Caparica, pues él andaba, no recuerdo si exhibiendo, en Portugal, y entonces alguien le cuenta que hay una playa nudista bien padre donde además puede ir a ligar, ¿no? Entonces él, así con la mirada curiosa de todo artista, pues va y se hace en su mochila, se hace un pequeño orificio, que así, ¿no? Como una mirilla, y se va con su cámara y se pasea. Pero a mí se me hace muy interesante el trabajo porque, o sea, a ti te dicen, ¿no? Vas a ver una playa nudista donde los hombres van a conocerse y a tener sexo, ¿no? Y entonces tú estás todo el tiempo en el video así, expectando, ¿no? Y te sientes como si estuvieras detrás de la mirilla, ¿no? Así, ejerciendo tu voyerismo absoluto. Y luego al final nunca ves nada. No, o sea, ves así como sombras y personas pasando, y ¿no?
pero todo el tiempo te mantuvo así en el, no sé, en la intención, ¿no? Y te despierta un montón de imaginación. Entonces, para mí era interesante en ese sentido, ¿no? O sea, de cómo te puede despertar sensaciones y un montón de imaginación. Y luego, más allá de lo que puedas ver, ¿no? Finalmente, o sea, creo que para mí eso es parte de la pieza. Entonces, ese creo que fue uno de los primeros piezas que vi de Omar Gámez y que me interesó mucho. Y después pues ya seguí rastreando su trabajo. Entonces ha trabajado, otra de sus piezas tiene que ver con los cuartos oscuros. Entonces en la Ciudad de México y en muchas ciudades así hay estos cuartos donde llegan hombres a tener intercambios sexuales sin verse, sin conocerse, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy curioso porque igual, o sea, nosotros como que en nuestra vida cotidiana pues todos tratamos de mostrarnos como personas racionales y formales y buenos ciudadanos y bueno, pero Michel Maffesoli, que es un sociólogo francés, dice que en realidad él le llama centralidad subterránea. Dice, la única razón por la que podemos mantenernos así tan cuerdos es porque hay espacios en nuestra vida cotidiana de desfogue y de locura, de fiesta, ¿no? Entonces, bueno, la fiesta de cada quien es distinta, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de prácticas, pero una de esas o un ejemplo de eso, pues son los cuartos oscuros, donde ciertos hombres van y se encuentran y ahí pueden ser lo que en su vida cotidiana no son, porque en su casa pues son a lo mejor, que además es como otra característica interesante, ¿no? O sea, en su vida cotidiana son heterosexuales, padres de familia, ¿no? No sé, en su trabajo nadie sabe, ¿no? Y tienen que buscar esos espacios de desfogue para poder vivir una vida cotidiana que exige la sociedad. Entonces a mí también se me hacía interesante eso, ¿no? O sea, como, claro, como vivimos en una sociedad que restringe muchos comportamientos, entonces pues tienes que cumplir con esas normas, pero ¿no? En cuanto se abre una brecha, en cuanto se abre así una fisura, ¡fum!, ¿no? Ahí te das cuenta que en realidad esta aparente normalidad es una imposición, ¿no? Y en cuanto hay un momento de desfogue, ¡pum!, sale, ¿no? No sé, que es un poco también lo de Coralina, ¿no? O sea, que en su vida cotidiana seguramente tuvo que cumplir con una serie de roles, no tuvo tantito chance y chin, que se la cachan, ¿no? Qué triste. Pero bueno. Pues yo creo que ya con esto vamos dando por cerrada esta parte. No sé si alguien tenga preguntas o si Yunuen quiera aprovechar para ganchar a sus futuros posibles lectores, porque tenemos el libro del lado izquierdo. Yo diría que, aunque aquí suena que está muy loco el libro, no tanto, no, que a mí algo que me gustaba del libro justamente es que hay una cosa, sí, o sea, parece que el tema es así muy transgresor y todo, pero que en realidad cuando podemos ver con otra mirada el trabajo de estos artistas también podemos encontrar mucho de nosotros mismos, ¿no? Y algo que me gusta mucho justo del trabajo de Opi es que ella dice, a ver, yo soy una persona, y luego sí soy también lesbiana y sí soy también sadomasoquista, pero soy una persona antes que eso, y no soy un otro. O sea, el ser lesbiana y el tener, o sea, eso es mi gusto y eso es como una faceta de mi vida que no quita todas las demás. Entonces a mí me parece importante esto, porque a veces, sí, como que nos cuesta trabajo aceptar ciertas prácticas porque definimos toda la vida con respecto a ellas. Y ella dice, yo no soy un otro, porque en realidad yo creo que si nos miráramos con una lupa, todos nos daríamos cuenta de que todos tenemos nuestras perversiones y nuestras locuras muy particulares, ¿no? Y todos somos en ese sentido otros, o sea, todos somos distintos, todos somos diversos. Lo que pasa es que a veces no lo podemos expresar, o no lo queremos, o tenemos miedo de expresarlo, o no nos sentimos cómodos diciéndolo. Pero para mí, por ejemplo, conocer el trabajo como el de la madre de Lille Leder fue liberador, ¿no? Porque ahí también hablo ya como más a fondo de ella, pero la madre de Lille Leder es una mujer que primero era bailarina y después de ser bailarina de ballet, bailarina clásica, pues es una carrera de muy corto tiempo, ¿no? La profesión de bailarina dura muy pocos años como tal. Entonces después, cuando termina su carrera, pues se decide así aventureramente a convertirse en bailarina exótica. Entonces fue una decisión así tremenda, ¿no? Y luego
pues mantiene a su hijo y empiezan, o sea, los bailarines tienen como una relación muy distinta con su cuerpo de lo que la tenemos nosotros en nuestra vida cotidiana. Entonces, ella, no sé, las fotos, lo que vemos en las fotos son a la madre de Leder posando para el fotógrafo, ¿no? Entonces, a mí se me hacía como muy interesante poder entender qué pasaba en esta relación en la que él pareciera que es muy transgresora y la familia y los valores, pero que si lo viéramos con otra mirada, resulta que los que tienen tabús, ¿no? Y los que tienen la mirada perversa somos nosotros. O sea, hay un tabú, es tabú porque hay una prohibición. Y a mí eso me parecía como muy interesante. O sea, un tabú es tabú en tanto es prohibido. Si nosotros anduviéramos todos desnudos, el tabú sería que alguien se vistiera, ¿no? Y ese sería el perverso, el rarísimo, ¿no? El que está fuera de lugar. Entonces, pues ese es como el tema principal del libro, ¿no? O sea, de cómo un tabú es tabú en tanto es prohibido y entonces cómo podemos tener otra mirada sobre estos temas. Precisamente los tabús están hechos para la transgresión, es decir, una cosa corresponde a la otra. Y concluyendo un poco respecto de todo lo que... ¿Esto funciona? Sí. Concluyendo un poco respecto de todo lo que ustedes decían, yo entiendo que pues no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Las prácticas homoeróticas o del tipo que fueran, las prácticas con animales, se dan todos los días de nuestra vida desde que el ser humano es ser humano. Entonces yo creo que el acento pudiéramos ponerlo en la modernidad, en el consumismo que permite el capital, la lana, con lo que gano con todo ello, y en los aparatos inteligentes que me permiten ser un chismoso más que nunca, pero que chismosos hemos sido toda la vida, y que hubo pornografía. La pornografía no fue creada en estos tiempos, la pornografía no se puede crear, para empezar. Y por otra parte, me gusta mucho lo que decía, bueno, respecto de lo profano y lo sagrado, porque tenemos que entender que eso va siempre. Tenemos la cuaresma, pero antes de la cuaresma, ¿qué tenemos? El carnaval. Es decir, esto va de suyo. Y finalmente, para redondear un poco y volver a Ovidio, con el cual Eric comenzó, Ovidio fue condenado al exilio por César Augusto. César Augusto tenía tenía una hija y una nieta. Las dos se llamaban Julia. Y parece ser que Ovidio metió la pata con una y con otra, de modo tal que fue exiliado por eso. Y se trata de César Augusto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que guste preguntar? ¿Alguien más que guste tomar la palabra? Quiero leerles algo. Claro. A lo mejor les voy a spoilear porque ese es el final, pero vean, la profundidad de las relaciones humanas no se ha desvanecido, todo lo contrario, quizás somos más vulnerables que nunca y por eso necesitamos de algo que fije la experiencia en el tiempo. Quizás en nuestro mundo contemporáneo no hay nada más profundo que la imagen, solo ella nos permite vernos tal y como somos, en nuestro dolor y nuestra felicidad, en nuestras angustias y nuestras esperanzas. Les pido un aplauso por favor para Junón. Gracias a los presentadores, también me encantó la intervención y gracias también por la invitación de la universidad. Gracias. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y la Dirección de Publicaciones, agradecen la participación de nuestro presidium y la asistencia de todos ustedes. Se les invita a adquirir esta interesante obra a un costo de 60 pesos. Muchas gracias por su atención y que tengan excelente día. Hasta luego.